Buenos días. Buenas. ¿De dónde vienen? De Calahorra, en La Rioja. Muy bien. ¿Muchos años viniendo a Motauros? Sí, pues mucho, no sé, este es el más de 10 años mínimo. Más de 10. Más de 10. ¿Y qué tal? ¿Todo bien? Muy bien. Así me gusta. Bueno, siempre positivos. ¿Dónde va a Venga. salir esto? ¿Cuándo lo emites? En breve, en breve. Mira, 12 horas macerando el chorizo a la sidra. Esta puta mierda. El Manolo, vuelta y vuelta para que no se pegara. Pero y no os gusta, hombre. Tiene buena pinta, seguro que estará bonito. Abierto hay un perro, ha estado toda la noche fuera, me cago en Dios y ni la ha probado. Ahí lo tienes. Estrella Michelin. Y 2 soles. Teníamos que ir a... Amigos, estamos en Motauros. Hola. Buenas. ¿Qué tal? Bueno. Con eso ya tenéis para toda la noche. Para hacer palillos. Di que sí, para hacer palillos. Di que sí. Oye, pues el que tenéis aquí no es manco, ¿eh? El tronco que tenéis aquí no es manco, ¿no? Solo hemos tenido rastra. Que sí. Con el dedo menique, además. Como los media mosca. Los mediamoscas. Muy bueno. ¿De dó- media mosca, ya señora, no hemos hecho el cartel porque no tenemos dinero para hacerle. Tiempo al tiempo. Tiempo al tiempo. Tiempo al tiempo. ¿De dónde venís? De Salamanca, de Villoria. De Villaruela. Y ese de Villoria, de las gafas. Ese es el presidente del motoclub. Ha puesto los garbanzos así esta mañana y no hay manera con ellos. A ver, ¿podemos abrir ahí algo? Cuidado que te No, quema. cuidado que te quema, sí, cuidado. Era como... Ah, bueno, todavía no. Todavía no, es pronto, ¿no? Señal el cocido, señal el cocido. Es un caldo, ¿eh? Echa un pernicote ahí de un marrano. Señal el cocido. Eso es caldo, hombre. Hay que mojar. Ah, bueno, si están aquí los garbanzos. Mira, pero Sí, señor, jolines, muy Mira, bien. allí tienes el pernicote, grábale. Y esta es. Sí, ¿Eh? allí tienes las tajas. ¿Lo llamáis pernicote esto? No, el pernicote ya no lo hemos comido. Ah, bueno, ¿y qué es ¿a qué llamáis el pernicote? Coño, a lo que sobra. Qué bueno, lo llamáis así por Salamanca, ¿eh? Esto es un cocido... Mira la oreja del marrano, ahí la tienes. Sí, y bien buena que está, ¿eh? La otra no la hemos comido ya. Sí. Y la gallina. Sí, hombre, es que eso da. Ayer le caldo. cortamos el pescuezo a la gallina. Que paz descanse. No me digas que trajisteis una gallina viva. No, hombre, la cortamos el pescuezo allí. Se nos escapó anoche. Bueno, para cogerla. pero en serio que es fresca al 100%. Oye, mira, verde, Qué corral. bueno, qué bueno. Corral. Bueno, pero, No, porque no nos cabía. pero ¿qué es de corral? ¿Pero lo decís en serio? Esta es la cría de gallina allí. Bueno. Bueno, pues entonces seguro que ha quedado riquísimo, porque Coño, dale, No. dale. es de pueblo, ¿no? Coge un cacho y cómetele, ¿quieres? Ah, bueno, pues Está frío, ¿eh? un trocito. Lo que quieras ahí. Lo que quieras. Manolo, dame un cacho más. Pero está frío lo único. Muchas gracias. Un trocito para probar. Porque ya frío, ya no tiene gracia. Hombre, pues no. Esto es para cenar, para nosotros, ya verás. Mira, un trocito de esto. Todavía está templadillo, ¿eh? Morcillo. Mm, Pues como un poco de más. lujo. Un poco de tocino. La cara de este hombre me suena. Ahí, ponte
Yo es que tengo una cara que... La tiene mucha gente esa, Chorizo a la sidra. Mira, 12 horas macerando el chorizo a la sidra. Esta puta mierda. El Manolo, vuelta y vuelta para que no se pegara. Esta noche para cenar. Pero y no os gusta, hombre. Tiene buena Escúchame. pinta, seguro que Muchacho, estará tú, bonito. dale. Había para un perro, ha estado toda la noche fuera, me cago en Dios y ni la ha probado. Ahí lo tienes. Estrella Michelin. Y 2 soles Repsol. De hecho, nada. Seguro que Arguiñano está deseando saber la receta. Traemos a la Solo tiene dos. Es dificilísimo. Y quitamos al padre Manolo. Eso, mira, te voy a explicar cómo lo hace. Coge una sidra, la echa ahí en la cazuela, Y le echa un traguito. echa luego un traguito, luego echa el chorizo y hace el gilipollas allí 2 horas. ¿Qué es lo que hace él? Eso no lo consigue ni Masterchef. Vamos. Ni Mira, y Masterchef. está todo orgulloso, mira. Coño, Por supuesto. Di que sí, hay que hombre. contar las vueltas. Di que sí, padre Si Manolo. haces 20 a derecha, tiene que ser otras 20. Claro, pues no se te queda enredado. Lógicamente. Di que sí. Que sí. ¿Y esto que tenéis aquí qué es? Esto es una carpa. No, esto es Una bombilla. Ah, pero ¿y el reloj este? Es un reloj. Perdón, no es un reloj, parecía un reloj. Enciéndela, Vale, Manolo. es una bombilla que es. ponemos decorativo, que no Enciéndela, que Encima no funciona. Es para decorar. Dale a la tecla. Que no va. Es que estaba muy soso esto y para decorar. Y no la instalación eléctrica que hemos puesto para nada. Vete a por el arrancador de la batería y se lo enseño. Tiene un arrancador de batería cojonudo. Qué bueno. Desde las 9 de la mañana haciendo el cocido llevo. Aquí vengo a trabajar. Se nos la ha congelado la bombona. Sí, ¿y te lo agradecen tus amigos? Me trata Bueno, fatal. No, pues eso no me parece tratan bien. fatal. Pobre está. No me parece bien, no me parece bien. Aquel le Paterro, tiene- Paterro es el único que me manía. Grábale, dile que va a estar. Bicho malo. Qué desgraciado. Bueno, Y se quedó un monaguillo, el cabrón. Así está, cabreamos una mona. 2 días. No arrepintió. Todavía los dos para chalar. Obispo valía Manolo. Se bebía. ¿No has visto la calefacción que tenemos? Tenemos calefacción subterránea también, mira. Mira, la ahí también. ¿cuál es? Escarpa. No me Escarpa digas. ahí. Hemos metido la luna. esperabas, Mira, el brasero, mírala, el ¿Qué brasero. crees que estamos nosotros aquí no nos movemos? Hombre, pues porque está aquí el calorcito. Oye, mira las faldillas cómo se levantan. Mira las faldillas cómo se levantan. Por eso no se levantan ellos. Si dinero no tendremos, pero ganas todavía. Muy bueno. Ellos no pasan. Me alegro mucho, pues nada, a disfrutar a tope. Y Julio Iglesias a tope que le tenemos aquí puesto en la chica. Pobre hombre, la que le está cayendo, ¿no? Hombre, de 5.000 días, nada más $2 se dio nada. Un 0,2%. Diga lo que digan, Diga lo que diga. Vengo con estos, pues, yo que sé, por acompañar. Pones ahí en castellano. Este es el padre Manolo, es como si fuera nuestro padre. ¿Ah, sí? Sí. El padre. El padre. Es cura. El patriarca, ¿no? De los dominicos. ¿Eh? Cura. No se le nota la cara de cura. Mira que está un poco cabreado, no sé todo lo podemos. Mira la hostia de cura, que ahora está de misión. Mírale, qué cabreado. Está en misión de paz aquí. Le Nos tenemos en la excomulga a todos, ¿no? Sí, vaya. Le tenemos en la caseta porque no quiere mojarse, si no le hemos tirado para tomar por culo. Estamos intentando sonar porque como es medio pederasta. No. Pero no, eso sí que no. Eso ya son palabras mayores. No, eso nunca lo digas, de verdad, Mira, eso no hay que normalizarlo, porque eso no tiene perdón. Pero nunca, El que abusa de un niño, abusa de un niño para mí no tiene perdón,